Bueno, lo que hoy nos congrega en esta hermosa noche de lab y de internet de carro es lo que nos queda de teoría de números. Espero poder terminar hoy, no estoy del todo seguro de poder terminar, pero bueno, haremos el intento. Me pedían ejemplos antes de avanzar. Voy a intentar, si esto me deja volver para atrás, voy a intentar poner un ejemplito exacto ahí mismo, pero mostrármelo en las dos pantallas, no sea malo. Sí, está bastante caro el internet, así que no sé Goro, por ejemplo, si lo está viendo bien. Si Goro lo está viendo bien, estamos salvados porque, bueno, tendremos la grabación en algún momento. Bueno, no quiero perder tiempo, no me quiero distraer con el chat. Esto, chicos, ni más ni menos, es lo que hacíamos allá, lejos y hace tiempo. ¿Sí? Que decíamos, por ejemplo, ¿no? 18. ¿Sí? ¿Cómo se puede descomponer en sus factores primos? ¿Sí? Lo íbamos dividiendo por los primos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mejor después, igual en un ratito. Solo para que recuerden el teorema fundamental de la aritmética. Ya sé que no me está dando ver. No, menos mal que esto no nos pasó el día del parcial, ¿eh? Si no, estábamos en el horno. Exacto. 18 es 2 por 3 por 3. O sea, 2 por 3 al cuadrado. A ver. A ver. ¿Quién me escribe? ¿Un aviso? Disculpen, chicos, pero yo no sé si a todos les pasa, pero estoy muy lento con el internet. Así no se puede laburar. Bueno, a ver. Voy a dar de baja la sala y vamos a volver a arrancar. Es lo único que se me ocurre. Unos momentos después. Bueno, bien, no se preocupen por la parte del teorema fundamental, porque en breves diapositivas lo vamos a tener que usar. Arranquemos con algo más tranqui. Vamos a definir estas dos funciones que nos van a servir para después. En realidad una sola nos va a servir, pero ya que presentamos una, vamos a presentar las dos. Funciones piso y techo. Estas dos funciones son funciones que tienen dominio en los reales y recorrido en los enteros. ¿Sí? O sea que toman un número real y devuelven un número entero. El piso de un número real es el entero no mayor más cercano a tal número. Entonces, por ejemplo, si me dejara escribir sería fabuloso. Ahí está. Por ejemplo, el piso de 5,5, por ejemplo, es 5. El piso de 4, 4. El piso de menos 2,3 es, contra todo lo que dice la intuición, menos 3, no menos 2. Sí, es el entero no mayor
más cercano al número. ¿Está? Esa es la función piso. La función techo es muy similar. El techo de un número real es el entero no menor más cercano a tal número. ¿Sí? Entonces, el techo de 5,5, 6, el techo de 4, 4, el techo de menos 2,3 es menos 2. Sí, no es redondear, porque el redondeo es a partir del 5, el 5 para arriba, pero es algo parecido. Sí, las funciones piso y techo hacen eso, o sea, llevan un real hacia el entero, ¿sí? no mayor o no menor, depende de si sea función piso o techo, al entero más cercano. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hacen las dos funciones. ¿Sí? Presten atención a ese, por ejemplo, el menos 2,3, y el piso lo lleva a menos 3 y el techo a menos 2. ¿Sí? Por ahí suele dar alguna complicación. ¿Estamos? Bueno, ahí tenía un slide, por ejemplo, me había olvidado. Ya lo hice. Bueno, y veamos el teorema del cociente recto. Veníamos hablando de cuando un número divide a otro o cuando un número es divisible por otro. ¿Sí? Estrictamente, hablando siempre de los enteros, dado dos enteros, D mayúscula y D minúscula, D grande y D chiquita, les voy a decir, ¿sí? Con D chiquita distinto de 0, existen enteros Q y R únicos, ¿sí? Existen otros dos enteros, Q y R únicos, tales que esta expresión, la D grande es la D chiquita por Q más R, y 0 menor o igual que R menor que D. ¿Sí? Estos Q y R no son otra cosa que el cociente y el resto de la división entera de D grande, que es el dividendo, por D chiquita, que es el divisor. ¿Sí? O sea, cuando uno tiene una división D grande dividido D chiquita, tiene el cociente y el resto. Sabemos que este muchacho, R, el resto, está siempre entre 0 y el divisor. ¿Sí? No puede ser el divisor, ¿sí? Porque si fuera el divisor no estaríamos dividiendo bien, digamos. ¿Sí? Podríamos repartir mejor eso. ¿Sí? Puede ser 0 cuando D grande es divisible por D chiquita, o puede ser algún otro número, ¿sí? Siempre menor que D. ¿Sí? Entre 0, incluyendo 0, y D sin incluir a D. Este teorema es muy importante y la demostración es muy interesante, pero no la vamos a poder hacer, porque para una parte necesitamos de inducción matemática. Y de hecho también podríamos demostrar que Q, el cociente, siempre es igual al piso, ¿sí? De la división real, ¿sí? o racional, ¿sí? de D grande por D chiquita, y R es el divisor menos, el dividendo menos el divisor por el cociente. ¿Sí? O sea, en criollo, ¿qué estamos hablando? Si nosotros, a ver si tengo... Sí, tengo, por ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a dividir 15. ¿Sí? D grande es 15. Y D chiquita es 4. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros Q y R únicos? Bueno, tendríamos que hacer la división de 15 dividido 4. Ustedes probablemente no se acuerden cómo se hace esta división, pero nosotros no nos interesa en realidad demasiado. ¿Sí? 4 por 4 es 16, que me paso, así que esto es cociente 3 por 4, 12. ¿Sí? Tengo resto 3. O sea, en nuestro caso, Q es 3 y R también es 3.
¿Ya? Este entonces es D dividendo D grande y este es D chiquita el divisor. ¿Está? Cuando los dos números son positivos no hay demasiada perspicacia. Uno puede tener, por ejemplo, que D es menos 15. Y a D tomémoslo siempre positivo. ¿Sí? Porque en realidad, en el caso en que D es negativo, se puede traspasar el signo a D grande y chau. Menos 15 dividido 4. Fíjense que según este teorema, según la condición del resto, ¿sí? Siempre R tiene que quedar entre 0 y D. Bueno, eso era una D. Sí, entonces fíjense, si uno tomara, ahora, a uno ¿qué le dice la intuición? Bueno, si 15 dividido 4 daba resto 3, daba cociente 3 y resto 3, entonces menos 15 dará cociente menos 3, ¿sí? Menos 3 por 4 menos 12, ¿sí? Y acá nos queda menos 3. Sí, pero en realidad, fíjense la condición de R. ¿Sí? R tiene que ser positivo, al menos no negativo. ¿Sí? Puede ser 0, ¿sí? Pero tiene que estar entre 0 y D, o sea, entre 0 y 4 en este caso. Puede dar solo 4 valores posibles de 0, 1, 2 y 3. Con lo cual, en realidad, esta división no está bien hecha. ¿Sí? Podríamos preguntarnos, si ustedes quieren, ¿qué es la división? ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento les habrán dicho la división, la multiplicación es una forma abreviada de escribir una suma. ¿Sí? O sea, decir, por ejemplo, ¿no? Decir 2 por 3, tengo que decir 2 más 2 más 2. Y eso es un producto, digamos, una forma abreviada de escribir una suma. Bueno, una división es una forma abreviada de escribir una resta, en realidad. Cuando uno tiene 15 dividido 4, está diciendo cuántas veces puedo restarle 4 a 15, ¿sí? Hasta que no puedo restarle más porque me voy para el otro signo, para el otro lado. ¿Sí? Uno puede hacer 15 menos 4, menos 4, menos 4, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa? Cuando uno hace 15 menos el primer 4, tiene 11. Cuando tiene 11 menos el segundo 4, tiene 7. Y cuando hace 7 menos el último 4, tiene 3. ¿Sí? A ese 3 ya no le puedo restar más 4. ¿Sí? Pero la división en realidad es eso. El cociente entonces es las veces que pude restarle 4. 15 menos 3 veces 4. Y esto, fíjense que no es más que el resto. Es una división. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que acá, como tenemos un número negativo, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es, en vez de restarle 4, sumarle 4. Así que les voy a dar una especie de algoritmo que se basa en esta idea de restas. Y que a lo mejor alguno ya lo vio con este enfoque en la escuela. A mí no me lo dieron así nunca. Entonces, por eso se los voy a dar ahora sí. Y esto sería lo que se llama el algoritmo de la división. Para todo esto. Todas estas anotaciones al margen. Vamos a arrancar con el caso positivo. Vamos al caso negativo. Se va mejorando, parece, en internet. Bueno, la idea entonces es esta de restar 4. Yo lo que voy a ir haciendo es eso. Voy restándole 4
al dividendo hasta que ya no pueda restarle más. ¿Sí? Y por cada vez que reste 4, voy poniendo una marquita, ¿sí?, del lado del cociente, la cual después voy a tener que sumar, ¿sí?, para obtenerlo. Entonces, fíjense, 15 dividido 4. Si yo le resto 4 a 15, tendría que poner acá una marquita, un palito, ¿sí? Obtengo 11. ¿Sí? Este sería mi resto. ¿Sí? Acá voy a encontrar el resto. ¿Sí? Así que voy a tener que seguir restando 4 hasta que mi resto me quede en este rango, entre 0 y D. O sea, entre 0 y 4. Resto 4, agrego una marquita más. 11 menos 4, 7. Corremos esto que está acá molestando. Bueno, bien. Vuelvo a restar 4. Ay, 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 ay. Aquí hablé. Menos 4 y le agrego otra marquita. 3. Y fíjense que ahí sí tengo el resto que me quedó entre 0 y 4. ¿Sí? Así que este es el resto. El cociente es 3. ¿Sí? Puse 3 rayitas. Obviamente que este algoritmo no es muy eficiente cuando el dividendo es muy grande, el divisor es muy chiquito. ¿Sí? Pero bueno, todos los algoritmos tienen sus pros y sus contras. Acá teníamos menos 15. Vamos a ver el caso del negativo. El caso del negativo, como les decía hoy, en vez de restarle 4, si el resto 4 no voy a llegar nunca al rango entre 0 y D, ¿sí?, voy a sumar 4. Entonces, sumo 4, hago una marquita, me va a quedar menos 11. Vuelvo a sumar 4, hago otra marquita, queda menos 7. Vuelvo a sumar 4, menos 3, mismo color, menos 3, vuelvo a sumar 4, me queda 1. Sí, me olvidé de hacer la marquita. ¿Está? Bien, hice 4 marquitas. ¿Sí? Así que fíjense, 15 según esta cuenta que hicimos, 15 es, aplicando el teorema del cociente resto, tenemos cociente resto, decía, dividendo es divisor por cociente más resto. Esta es digamos, la cuenta de toda la vida. Y divisor 4 por cociente 3 más resto 3. ¿Sí? Ese será el caso positivo. El caso negativo, menos 15, es 4, que es el divisor, por menos 4, ¿sí?, el cociente. Fíjense que el signo se lo termina llevando el cociente, más el resto, 1. Y fíjense que esto es menos 16 más 1, menos 15. ¿Sí? Pero por esta condición de que el resto tiene que estar entre 0 y D, es que se forma esta especie de cuestión poco intuitiva. O sea, uno no puede hacer una... no puede trasladar el resultado del positivo al negativo. ¿Sí? Pero fíjense que si uno toma que el cociente es la función piso de dividendo sobre el divisor, uno no tiene ningún problema. Porque cuando uno tiene, para este primer caso, ¿no?, para el caso del 15, ahí no había ningún problema. 15 dividido 4 queda
de 15 dividido 4, esto daría la función piso de 3,75. Que no es ni más ni menos que 3. ¿Sí? El cociente es 3. Si uno toma el caso del menos 15, hay que tomar la función piso del menos 15 dividido 4. Esa rayita que va a parecer que es un menos. Menos 15 dividido 4, si uno toma la división como siempre, como le hemos hecho toda la vida, esto es menos 3,75. ¿Sí? Y la función piso de menos 3,75 es ni más ni menos que menos 4. ¿Está? Simplemente lo único que tiene que hacer es, para hallar el resto, usar esta fórmula. ¿Sí? Pasa D por Q restando para el otro lado y listo, se acabó la historia. Entonces, en este primer caso, R es 15 menos 12, da 3. Y en este otro caso, R es menos 15 menos 4 por menos 4, que es 16, o sea, 1. ¿Sí? Si ustedes aplican la formulita esta de la función piso, no le erran. Quédense tranquilos. ¿Sí? Yo solo les quería mostrar esto como para que podamos profundizar un poquito en el concepto de división, ¿sí? Pero tampoco es que se tienen que aprender el algoritmo de la división de memoria. O sea, no es importante en este punto. ¿Está? Si ustedes aplican la formulita de la función piso, no hay forma de errarle. ¿Sí? Que la tienen acá, que es lo que yo les había puesto acá. ¿Sí? Puede demostrarse que Q es el piso de la división de siempre, con números reales, bueno, en este caso son racionales simplemente. Dividiendo el divisor, a eso le hacen el piso y tienen el cociente. Y el resto lo calculan como con esta formulita. ¿Estamos? ¿Sí se entendió lo del teorema del cociente resto? Lo importante es que el resto quede siempre entre 0 y el divisor. Acá yo ya me voy a corregir. Acá en vez de distinto, pónganle mayor. Yo lo voy a corregir ahora. Al slide. Con D mayor que 0, estrictamente. ¿Sí? A D tomémoslo siempre positivo, así lo armamos de pilote. ¿Estamos? Muy bien. Ahí teníamos nuestro cuenterío. Bueno, fíjense que algo muy interesante de este teorema del cociente resto es lo que les decía hoy. Cuando uno tiene una división entera, vamos a tomar un D, un divisor fijo. ¿Sí? Pongámosle 4 como teníamos hoy. Supongamos que D es 4. ¿Sí? Si D es 4, los restos posibles que yo tengo son 4. ¿Sí? R sí o sí tiene que ser alguno de estos. 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Tengo la misma cantidad de restos posibles que me dice el divisor. ¿Sí? Cuando uno tiene la división entera de cualquier número x dividido 4, ¿sí? Puede darle uno de estos 4 restos. 0, 1, 2 o 3. Entonces, de cierta forma, los enteros quedan particionados por estos restos. ¿Sí? Por un lado, podríamos armar una partición con todos los enteros, tales que al dividirlos por 4 da resto 0. ¿Sí? Por otro lado, todos los enteros que al dividirlo por 4 da resto 1. Por otro lado, todos los enteros que al dividirlo por 4 da resto 2. Por otro lado, todos los enteros que al dividirlo por 4 da resto 3. ¿Sí? Tendría 4 subconjuntos de enteros. ¿Qué características tienen estos subconjuntos de enteros? Bueno, si uno hace la unión de los 4, les da los enteros. Y si uno hace las intersecciones de pares, ¿sí? De estos subconjuntos, son vacías. Porque, digamos, en la división no pueden darme dos restos posibles, me tiene que dar uno solo. ¿Sí? Así que fíjense, si uno escribe esto que estábamos diciendo,
Bueno, creo que lo tenemos escrito acá. A ver. Sí, exacto. Los enteros quedan, por tanto, particionados según el resto que resulta de dividir cada uno de ellos por un entero de. Estábamos con el ejemplo de 4, ¿no? Ah, bueno, acá yo puse el ejemplo de 3. Bueno, con 3, fíjense, hay exactamente 3 subconjuntos disjuntos no vacíos de enteros. ¿Sí? Todos aquellos enteros que al dividirlos por 3 dan resto 0. Todos los enteros que al dividirlos por 3 dan resto 1. Y todos los enteros que al dividirlos por 3 dan resto 2. Este mod es un operador nuevo. No creo que lo hayan visto nunca. Pero lo que da es el resto de dividir x por 3. Estaba en el teorema fundamental, en el teorema del cociente resto y me lo pasé por arriba. Disculpen. Hago para atrás. Acá. Q y R, el cociente del resto, se suelen referir utilizando los operadores binarios div y mod. ¿Sí? Cuando uno dice d div d, se refiere al cociente Q de la división entera d dividido d. Y cuando uno dice d mod d, se refiere al resto de la división entera d sobre d. ¿Sí? Los dos operadores aparecen en absolutamente todos los lenguajes de programación. Así que, más que nada, por eso los introducimos. Y porque aparte resultan bastante cómodos. Sí, pero que quede claro que cuando digo d mod d, por ejemplo, estoy diciendo el resto de dividir d dividido d. ¿Sí? Me estoy refiriendo al resto de esa división entera. Bien, esto es lo que les decía recién. ¿Ven? Cuando tienen x mod 3, nos estamos refiriendo a que el resto de la división de x por 3 da 0. ¿Sí? Esto, el resto de la división de x por 3 da 1, el resto de la división de x por 3 da 2. ¿Sí? Son 3 subconjuntos. ¿Sí? Son 3 subconjuntos que la unión de ellos da todos los enteros, y si uno hace la intersección, de este con este da vacío, de este con este da vacío, de este con este da vacío. Por lo tanto, estos 3 ¿qué forman? En los enteros. Una partición, exactamente. Una partición en los enteros. ¿Sí? Si uno dibujara los enteros, obviamente no lo puede hacer porque es un conjunto infinito, pero si uno dibujara el grafo de los enteros, le quedarían 3 grupitos. ¿Sí? Van a estar el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, etcétera, por un lado. ¿Sí? El 1, el 4, el 7, el 10, etcétera, por otro. El 2, el 5, el 8, el 11, etcétera, por otro. ¿Sí? Como forman una partición en los enteros, recuerden que cualquier partición induce una relación de equivalencia en un conjunto. ¿Sí? Podemos pensar en estos subconjuntos como clases de equivalencia de una relación. ¿De qué relación? De la relación que se llama congruencia módulo. ¿Sí? Este mod es de módulo, viene de módulo. ¿Sí? Y la relación se puede definir de esta manera. X es congruente con Y módulo 3. ¿Sí? Así se lee esto. Se llama congruencia módulo porque se lee de esa forma. X es congruente con Y módulo 3. Si y solo si el resto de dividir X por 3 es igual al resto de dividir Y por 3. Se tienen el mismo resto cuando uno los divide por 3. ¿Sí? Y tiene una familia en realidad de relaciones de equivalencia a congruencia módulo que varía según quién sea el módulo. ¿Sí? Si uno tiene módulo 3, ¿sí? Nos estaremos refiriendo a los restos de dividir cada número por 3. Si uno tiene módulo 4, los restos de dividir cada número por 4. ¿Sí? Por 5, por 7, por lo que a usted se le ocurra. ¿Siguen? Normalmente los representantes de estas clases no son ni más ni menos que esos restos. ¿Sí? 0, 1, se lo toma por convención y por comodidad. Cero, 1 y 2. Se pueden hacer un montón de cosas con estas clases, nosotros no tenemos mucho tiempo para hacer demasiadas cosas. A lo mejor planteamos algún práctico, no hemos charlado con los chicos sobre esto, lo acabo de pensar.
Pero bueno, estamos con tantas cosas para hacer que no me animo a confirmárselo. Eh, Yo agregué una actividad sobre encriptación a la guía. Bien, buenísimo, buenísimo. Sí, es la aplicación clásica. Yo les decía hoy al principio que la teoría de números es o sea, siempre se ha caracterizado por tener pocas aplicaciones, pero una de las aplicaciones más importantes es el tema de la criptografía. O sea, todos los procedimientos y algoritmos de criptografía actuales se basan en congruencias, ni más ni menos. Así que estamos ahí en el core de la seguridad informática. Bueno, congruencia módulo entonces. Esta relación de congruencia, entonces, es una relación de equivalencia. Podríamos mostrarlo, pero fíjense que la demostración es muy sencilla, porque se basa ni más ni menos que en la igualdad. ¿Sí? El resto de dividir x por 3 es el mismo resto que dividir y por 3. ¿Sí? Entonces, en este sentido, 0, por ejemplo, es congruente con 3, módulo 3. ¿Sí? También 0 es congruente con 6, módulo 3. Fíjense que al dividir 0 por 3, da resto 0. Al dividir 3 por 3, da resto 0. Al dividir 6 por 3, da resto 0. O sea, todos los que al dividirlos por 3 dan resto 0, están en una clase. ¿En cuál clase? En la clase del 0. ¿Sí? 1, por ejemplo, es congruente con 4, módulo 3. ¿Por qué? Porque al dividir 1 por 3 da resto 3, da resto 1, perdón, y al dividir 4 por 3 da resto 1. ¿En qué clase están estas? En la clase representada por 1. ¿Sí? 2 congruente con 5, con 8, ¿sí? Etcétera, módulo 3. ¿Estamos? Esa es la relación congruencia-módulo. Si uno la dibujara, tendría un grafo donde están... Bueno, obviamente el grafo en realidad no nos sirve porque el grafo nos sirve solo para relaciones finitas. Y estaría en el 0, 3, el 6, 9, el 2, etcétera. Todos por acá. Andarían el 1, el 4, el 7, el 10, ¿sí? En otro lado. ¿Sí? Y después andarían el 2, 5, el 8, el 11, ¿sí? En otra partición. Y acá estarían todos relacionados con todo, ¿no? Recuerdan que dentro de una clase de equivalencia están todos relacionados con todo, porque decimos que a los fines de la relación, a los fines de esta relación congruencia-módulo, en este caso módulo 3, decir 0 y decir 3 es equivalente. ¿Sí? Por eso es una relación de equivalencia. ¿Sí? 0 y 3 son congruentes o son equivalentes, está bien dicho. Bueno, hay otras formas de escribir esta congruencia módulo, tal vez la clásica es esta, m divide a x menos y. No me quiero meter demasiado con esas cuestiones de notación. Y otra también muy clásica es esta, x igual a y más m por k con k entero. Bueno, la congruencia módulo y la aritmética a la que da lugar nos es en realidad muy familiar, porque por ejemplo las horas del día son congruentes módulo 24, ¿sí? Las 21 casi a la que estamos ahora, ¿sí? Son congruentes con la 21 de mañana, con la 21 de ayer, con la 21 de anteayer, con la 21 de pasado mañana, etc. Los días de la semana son módulo 7. ¿Sí? Uno podría reemplazar domingo por 0, lunes por 1, martes por 2, etc. Y tiene un módulo 7. Y los ángulos son congruentes, módulo 360 grados o módulo 2pi. Y esto es lo que les decíamos recién. La criptografía utilizada en la comunicación de Internet se basa en la dificultad de resolver problemas de congruencia con números grandes.
No me detengo a dibujar el grafo porque en realidad ya lo dibujé, ustedes no sabían que era el grafo el digrafo de la congruencia módulo 3. Lo vimos en relación a equivalencia. Yo tomé exactamente esta relación, ¿sí? Que se acuerdan que quedaba particionada, que quedaban el 0, el 3, el 6, el 9, todo relacionado con todo en un lado, el 1, el 4, etcétera, y el 2, el 5, el 8. Sí, cuando dibujamos el digrafo de la relación de equivalencia que vimos de ejemplo, era la relación congruencia módulo 3, ni más ni menos. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se viene entendiendo? Poco. Con un poco de repaso, sí. Espero que terminen de escribir, por eso me callo, ¿eh? De paso les doy un poquito de tiempo para que respiren. Bueno, miren, se los recapitulo. Teorema del cociente recto que dice: cuando uno tiene dos enteros, o más bien un entero y un natural, si quieren, dividendo y divisor, ¿sí? Existen otros dos enteros, Q y R únicos, ¿sí? Tales que R está entre 0 y el divisor, ¿sí? Y se verifica que el divisor es igual al... el dividendo es el divisor por el cociente más el resto. Es que es la división de toda la vida, dicha de una forma correcta, no sé si lo otro no era correcto, pero digamos rigurosamente, de una forma rigurosa, ¿sí? Sin hablar de división, digamos, estrictamente, estamos diciendo lo máximo que podemos hacer que la división dentro de los enteros. Este teorema del cociente recto, como el resto, digamos, está bien acotadito, ¿sí? Puede estar entre 0 y el divisor, ¿sí? Eso particiona el conjunto de los números enteros, ¿sí? Y toda partición induce una relación de equivalencia, ¿sí? La relación de equivalencia que induce esta partición, ¿sí? Se llama relación de congruencia módulo. Ni más ni menos. Eso es lo máximo que lo puedo simplificar. ¿Está? En la relación congruencia módulo, ¿quiénes son congruentes con quién? Y los que tienen el mismo resto. ¿Sí? Si estamos hablando de congruencia módulo 3, ¿sí? Entonces el 0, por ejemplo, es congruente con el 3, con el 6, con el 9, con el 12, con el 15, o sea, con todos los múltiplos de 3. ¿Sí? ¿Quiénes son congruentes con el 1? ¿Sí? Módulo 3. Bueno, el 1, el 4, el 7, o sea, todos los múltiplos de 3 más 1. ¿Sí? Exacto, congruente quiere decir que tiene el mismo resto. De hecho, así se define la relación de congruencia módulo. ¿Sí? ¿Quiénes son congruentes con el 2? Bueno, todos los que al dividirlo por 3 dan resto 2. ¿Sí? El 2, el 5, el 8, el 11, el 14, etc. ¿Sí? O sea, los que comparten el mismo resto son congruentes. Eso es lo más resumido que me sale explicarlo. ¿Estamos? Y depende, si estamos hablando de congruencia módulo 3, al dividirlo por 3. Estamos hablando de congruencia módulo 5, al dividirlo por 5. ¿Sí? Depende de por qué número estés hablando, o sea, depende de qué número estés hablando de la congruencia módulo. Hay congruencia módulo de la que se te ocurra.
¿Sí? Congruencia módulo 7, congruencia módulo 9, congruencia módulo 15, congruencia módulo 27, la que quieras. Sí, congruencia módulo 4, 20, lo que quieras. ¿Sí? Pero digamos, depende de qué tipo de congruencia estemos tomando, ¿sí? Nos van a quedar más clases de equivalencia. Sí, yo tomé 3 porque es fácil de visualizar, digamos, con 3 y no tenía que escribir tanto. Sí, pues congruencia módulo 2 si quieren. Congruencia módulo 2 va a quedar particionados los enteros en dos subconjuntos, los pares y los impares. ¿Me siguen? O sea, los que al dividirlos por 2 dan resto 0 son los pares. Y los que al dividirlos por 2 dan resto 1 son los impares. Ni más ni menos. ¿Sí? El número de la congruencia módulo, si es congruencia módulo 3, habrá 3 subconjuntos en la partición. Si es congruencia módulo 4, habrá 4 subconjuntos, etc. ¿Sí? Que dependen simplemente de cuánto es el resto que da dividir un número cualquiera por 4, por 3, digamos, por lo que corresponda según de qué congruencia módulo estemos hablando. ¿Está? Claro, mientras más grande el número, más posibles restos tenemos. Exactamente. Sí, entonces te va de la mano con el teorema del cociente de resto. Exactamente. Desde ahí partimos para definirlo. Hay un ejercicio sobre aplicación en la criptografía. Igual no puedo explicar el algoritmo de RCA, no lo puedo explicar. Es bastante complicado. Pero un cifrado más común, no sé, el cifrado del César, por ejemplo, es fácil. Pero después eso lo vemos en algún ejercicio. Unos momentos después. Bueno, bien. Continuamos. Acá está la definición de máximo común divisor. Dados A y B enteros no negativos, no ambos cero. A y B son números que no son negativos y no ambos cero. O sea, alguno de los dos puede ser cero, pero no los dos. ¿Sí? Si uno es cero, el otro es positivo y viceversa. Y pueden ser los dos positivos. Bueno, no ambos cero, el máximo común divisor de A y B, estos enteros de los que estamos hablando, simbolizado MCD de AB, es el mayor natural que divide a ambos. Es un divisor común de A y de B, que además es el más grande. ¿Sí? Y ahí está la definición. El MCD de AB es igual a D, si y solo si D divide A y D divide a B. Esa sería la parte de divisor común. Y para todo C natural, si C divide A y C divide a B, o sea, C es cualquier otro divisor común, Despacito. divisor común de A y de B. ¿Sí? Si C es cualquier otro divisor común de A y B, entonces C divide a D. ¿Sí? O sea, según esta relación de orden que empezamos a ver nosotros, de divisibilidad, ¿sí? Cualquier otro divisor común de A y de B es, digamos, en este sentido, menor que el máximo común divisor. ¿Sí? Por eso es máximo. ¿Está? O sea que el máximo común divisor tiene esas dos características, esas dos propiedades. Es un divisor común de los dos números, o sea, de A y de B, y es el más grande, o sea, es el máximo de todos los divisores comunes de A y de B. ¿Sí? Esa es la definición de máximo común divisor.
Bueno, por ejemplo, antes de pasar a otra cosa, por ejemplo, ¿se acuerdan que el MCD de, por ejemplo, 4 y 6, ¿sí? Para hallar esto, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero básicamente estamos hablando de los divisores de 4 y de 6. Los divisores de 4 son el 1, el 2 y el 4. Y los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Esos son todos los divisores de 6. Lo que estamos diciendo es de la intersección de los dos, o sea, de 4, intersección de 6, ¿sí? Dame el máximo. Simplemente eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Fíjense que de 4, intersección de 6, es 1, 2. ¿Sí? O sea que el máximo común divisor es 2. Obviamente si los dos números A y B son muy grandes, esto es muy costoso de hacer, digamos. Entonces uno empieza a requerir otras formas de hallar el máximo común divisor. ¿Sí? Hasta acá venimos bien, ¿me siguen? Bien, fantástico. Bueno, tal vez nunca lo habían pensado así como conjuntos. Bueno, acuérdense que estamos tratando de profundizar lo que sabemos desde chiquitos. Bueno, resulta que hay dos propiedades que nos pueden llegar a ser de utilidad para calcular el máximo común divisor. Fíjense por un lado que el máximo común divisor de cualquier número A y 0 es A. ¿Sí? La demostración es muy sencilla. Fíjense que, a ver, por propiedades de la divisibilidad, todos los números dividen a 0 salvo el mismo 0. ¿Sí? Y por otro lado, A puede llegar a tener muchos divisores, pero el más grande de los divisores de A es el mismo A. ¿Sí? Ese mismo A divide también a 0, así que el máximo común divisor entre A y 0 es ni más ni menos que A. ¿Sí? De hecho está después la demostración hecha. Bien, y otra propiedad del MCD es esta, que el MCD entre dos números A y B es igual al MCD entre B y el resto de dividir A por B. Es decir, por un lado, esta primera lo que nos está diciendo es que el MCD entre lo que ustedes quieran y 0, lo que ustedes quieran que puede ser, no sé, 15. Y 0 es 15. El MCD entre 124 y 0 es 124. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la primera. La segunda lo que está diciendo es que el MCD entre, como teníamos recién, 6 y 4 es el mismo que el MCD entre 4 y el resto dividir 6 por 4, o sea 6 módulo 4. O sea, el MCD entre 6 y 4 es el mismo que el MCD entre 4 y 2. ¿Sí? Que es el resto dividir 6 por 4. ¿Sí? El resto, no el cociente, el resto. ¿Sí? Yo acá les puse las demostraciones, no son complicadas para nada. No quiero perder tiempo en la demostración porque si estuviéramos en el profesor de matemáticas esto es lo más importante, pero para nosotros no es tan importante. ¿Sí? Esto es lo que les dije recién. Ahora ahí el 0. Y acá está en 2 slides la demostración. Si nos queda tiempo la revisamos, pero no es complicada. Fíjense que
podemos usar estas dos propiedades para calcular de una forma muy inteligente y muy eficiente el máximo común divisor de cualquier par de números. Y eso lo demostró Euclides hace unos cuantos años. Unos cuantos miles de años. Bueno, Euclides demostró que se pueden usar estas dos propiedades para calcular el máximo común divisor entre dos números sin tener que descomponerlo en sus factores primos. Vamos a ver por qué es tan importante esto. Uno puede calcular entonces el MCD entre A y B con estas dos propiedades. Si B es 0, entonces el MCD entre A y 0 es A, lo que vimos recién. Y si B es mayor que 0, uno puede hacer el MCD entre B y el resto de dividir A por B. ¿Sí? Eso es lo que dice Euclides. ¿Tengo acá espacio para hacer un ejemplo? Sí. Vamos a calcular el MCD, por ejemplo, entre 121 y 44. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al... Voy a escribir por acá, chiquitito, la regla de recién. Regla para calcular. El MCD entre A y B es A si B igual que 0. Y el MCD entre B y A módulo B si B es mayor que 0. ¿Sí? Fíjense entonces. ¿Qué vamos a hacer? Este paso, el segundo paso, digamos la segunda opción, la opción de B mayor que 0, lo vamos a aplicar todas las veces que sea necesario hasta que lleguemos al caso que B igual a 0. Se puede demostrar que siempre se llega a este caso. Hagamos este caso particular de 121 y 44. Fíjense, como 44 no es 0, ¿sí? Entonces vamos a tener que aplicar la segunda opción. ¿Sí? El MCD entre 121 y 44 será el MCD entre 44 y el resto de dividir 121 por 44. O sea, 121 módulo 44. ¿Está? ¿Siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Porque no veo. Bien. Perfecto. Bueno, 121 dividido 44 da 2,75. Y ustedes pueden hacer el cálculo con la calculadora. O sea que el resto es 33. ¿Sí? Como dice Zoe ahí. ¿Sí? Es decir que el MCD que estamos buscando es el mismo que el MCD entre 44 y 33. ¿Sí? Fíjense que 33 no es 0, así que vamos a tener que volver a aplicar este paso. Lo vamos a hacer la cantidad de veces que sea necesario hasta que hagamos que ese B se convierta en 0. ¿Sí? Así que este MCD no es más que el MCD entre 33 y el resto de dividir 44 por 33. O sea, 44 módulo 33.
Bien, ¿de qué estamos hablando entonces? Del máximo común divisor entre 33 y el resto de dividir 44 por 33, que es 11. ¿Siguen? ¿Todo bien? A ver, ¿cómo calculan el resto? Exacto, con el teorema del cociente resto. Agarran la calculadora, hacen 44 dividido 33, le va a dar un número decimal. Va a dar 1 con algo. ¿Sí? Exacto. Hacen 44 menos 33 por 1, o sea, toman solo el entero de eso, 44 menos 33, y es el resto. 11. ¿Está? Bien. El MCD entonces entre 33 y 11. Como 11 no es 0, algunos ya se dieron cuenta, el MCD entre 33 y 11 es el mismo que el MCD entre 11 y el resto de dividir 33 por 11. O sea, 33 módulo 11. ¿Está? Hagan con la calculadora 33 módulo 11, les va a dar 3 redondito. ¿Sí? O sea que el resto de dividir 33 por 11 es 0. ¿Sí? El MCD entre 11 y 0. Y fíjense que llegamos al caso en que va igual que 0. Así que el MCD es 11. En principio no tiene nada que ver que el 11 sea primo. ¿Sí? Si quieren ahora hacemos otro caso que nos va a dar primo. Pero fíjense que en ningún momento tuvimos que hacer la descomposición famosa en factores primos que hacíamos cuando éramos chiquitos. ¿Sí? Que agarrábamos 121, por ejemplo. Ay, Dios mío, esta porquería. Hacíamos 121, poníamos la rayita, probamos. El 2 lo divide, no, el 3 lo divide tampoco, el 5 lo divide tampoco, el 11 lo divide, 121 dividido 11 es 11, dividido 11, 1. O sea que 121 es 11 al cuadrado. ¿Sí? Y 44. También lo descomponíamos factores primos, dividido 2, 22, dividido 2, 11, dividido 11, 1. Listo. 44 es 2 al cuadrado por 11. ¿Sí? En algún momento tuvimos que hacer esto. ¿Sí? Simplemente con sumas y restas, ahí pudimos calcular el máximo común divisor. Obviamente si llegamos a un primo, a un número primo, bueno, sabemos que va a terminar pronto el algoritmo, digamos. Ya sea porque es el máximo común divisor o porque la próxima va a dar 1. Bueno, a ver, hagamos otro ejemplo. No sé si tengo espacio para otro ejemplo más. Si no, voy a tener que borrar. Voy a tener que borrar. A ver. Bueno, podría borrar todo. Total, ya, la regla ya se la aprendieron. Bueno, vamos a hacer el MCD entre 48 y bueno, vamos a hacer una cuentita acá, para que no salga tan
120. Por ejemplo, ¿no? A ver si alguno se da cuenta de qué es lo que va a suceder acá primero. Fíjense que no los puse en orden, no puse el mayor primero y el menor después. No pasa nada en realidad, porque el MSD entre 48 y 120 hay que aplicar la propiedad 2. Lo que daría el MSD entre 120 y 48 módulo 120. 48 módulo 120 es 48. Así que fíjense que solito lo dio vuelta. Antes que pregunten, 48 módulo 120 48, porque el cociente es 0, ¿sí? Por lo tanto el resto 48. Bien, ahora sí, el MCD entre 120 y 48 será el MCD entre 48 y 120 módulo 48. Más que inteligencia artificial, este coso tiene desinteligencia artificial, para redondear. Ahí está. 120 módulo 48. Bueno, 96 y 24, ¿no? Bien, 24, el resto. Entonces el MCD entre 48 y 24. Bueno, como 24 no es 0, hay que volver a hacer lo mismo. El MCD entre 24 y el resto dividir 48 dividido 24. 48 dividido 24 es 2 redondito. O sea que el resto es 0. ¿Está? Y 24 no tiene nada de primo. No sé, Tazzarolo, la pregunta no la entiendo. Siempre tiene que quedar el más grande como A. Sí, fíjate que solo lo lleva a esa forma porque cuando haces el módulo siempre te va a quedar menor que el divisor. Por definición en el teorema del cociente resto. ¿Está? Ahí está, 24 entonces, el máximo común divisor entre 48 y 120. Bueno, creo que me lo comí en el slide, pero vamos a hacer un ejemplo más. A ver, uno que no sea tan obvio. El MCD entre 91 y 55, pongámosle. Ese, por ejemplo. Voy a ir un poquito más rápido. El MCD entre 91 y 55 será el MCD entre 55 y el resto de dividir 91 por 55. Va a dar 1 con algo. Y así que será
26. Bueno, estoy dormido hasta ahora. Y 36. Bien decía. 55 y 36. ¿Sí? Si vuelvo a aplicar la misma regla, el MCD entre 36 y 19. 9. Sí. Si vuelvo a aplicar la regla, el MCD entre 19 y 17. El MCD entre 17 y 2. Vuelvo a aplicar la regla. El MCD entre 2 y 1. Si vuelvo a aplicar la regla, el MCD entre 1 y 0 sea 1. Muy rápido. Chequearlo. O sea, apliqué la regla sin hacer todo el meleo. Sí, pero créanme que está bien. O sea, todos los pasos son aplicando el paso 2. Sí, y el último es el paso 1. Y el MCD entre 1 y 0, 1. Fíjense que el 91 y 55 tienen máximo común divisor 1. Quiere decir que no tienen ningún divisor primo en común. ¿Sí? También se dice que 91 y 55 son coprimos, primos relativos o primos entre sí. Esos tres nombres pueden encontrarse. A y B son coprimos, sí, solo si el máximo común divisor entre A y B es 1. ¿Sí? Esa es la definición de coprimos. Me olvidé de ponerla, después lo voy a agregar. Siempre preguntamos por los coprimos a los parciales. Y siempre le erran. Es muy sencillo. Bien. Me queda lo último. Y los dejo respirar. ¿Por qué les parece que querríamos no tener que descomponer un número en sus factores primos? A ver cómo anda su intuición matemática. Opción A, porque algunos números no se pueden descomponer en factores primos. Opción B, porque es mucho trabajo descomponer un número grande en factores primos. Opción C, porque si lo dijo Euclides es palabra santa. Opción D, porque siempre se me mezcla si eran los comunes con el menor exponente, o los comunes y no comunes con el mayor exponente, o los exponentes comunes de los primos mayores. Bueno. A ver qué les parece. Bueno, muchos que confían ciegamente en Euclides.
O la opción B es la correcta. Es mucho trabajo descomponer un número grande en factores primos. A ver, la D es perfectamente válida también. La A es objetivamente incorrecta, o sea, todos los números mayores que 1 se pueden descomponer en factores primos. La B era la correcta. La C, bueno, no se juega con la confianza en Euclides. Y la D también es perfectamente válida. Bueno, ¿qué pasa con el tema de verificar si un número, o descomponer un número en sus factores primos? Para eso deberíamos saber, si se acuerdan que cuando hacíamos la factorización de un número con la rayita esa de hoy, ¿sí? Dividíamos el número, intentábamos dividir el número por todos los primos menores. ¿Sí? ¿Por qué hacíamos eso? Bueno, porque simplemente ese criterio nos da, o sea, nos da la información de si el número es primo o no es primo. Fíjense, para saber si un número es primo, aplicamos este test. Si un número es compuesto, entonces tiene un divisor primo menor o igual que la raíz cuadrada de ese número. ¿Sí? Con lo cual, si tomamos un número n cualquiera, ¿sí? Y probamos con todos los números primos menores o iguales que la raíz de ese n, ¿sí? Nos pueden pasar dos cosas. Encontramos un divisor, encontramos un número que divide exactamente a n, ¿sí? Y entonces concluimos que el número es compuesto, ¿sí? O bien no encontramos ninguno menor o igual que la raíz de n. No necesitamos probar más allá de la raíz de n. O sea, si no apareció ninguno hasta la raíz de n, entonces no hay ningún primo que lo divida. ¿Sí? Eso es lo que dice el test de primalidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Es 437 primo? ¿Qué habría que hacer? Bueno, primero, la raíz de 437. ¿Cuánto es esto? $20,9. Aprox. ¿Sí? 20,9. Con lo cual vamos a tener que probar con todos los números primos menores que 20 y probar si alguno de ellos divide a 437. ¿Sí? 437. A ver, probemos. Con 2. 2 seguro que no. 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Esos son todos los primos menores o iguales que 20. 20,9. ¿Sí? 3 lo divide, 7 y 4, 11 no lo divide, 5 no lo divide, 7 lo divide. Bueno, ¿probaron con los otros? ¿O fueron derecho al 19? $19 y 23, perfecto. Bueno, ninguno, este no, este sí. O sea, 437 dividido 19 da 23 y 23 sí es primo. O sea que 437 19 por 23. No queríamos hacer esto de la factorización. Y yo simplemente les muestro la descomposición. Pero fíjense que si después del 19 o sea, si el 19 no lo dividía, entonces este número hubiera sido primo. ¿Está?
Sí, pero hay otro primo. No dice que todos los primos son. No dice que todos los primos que lo dividen son menores o iguales que la raíz de n. Dice que si hay algún primo que lo divide, está antes que la raíz cuadrada. ¿Sí? Obviamente va a haber otro número que lo divide. ¿Sí? Que a lo mejor es mayor, pero no importa. Con que haya uno, ya está. ¿Sí? Probamos con otro. 7 y 19. ¿Es primo? Aproximadamente 26,8. Habría que probar con todos los primos hasta ese número. O sea, hay que probar con el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y se acabó. Y ninguno de esos lo divide, es primo, muchachos. A ver, podríamos poner así, miren, 7, 19 dividido. Módulo vamos a ponerle. Una especie de tablita. Me encantó lo que se me ocurrió, Esto no lo había hecho nunca así, Pero está lindo. Podemos ir poniendo desde el resto de la división entera. ¿Sí? Si hay un 0, quiere decir que lo divide. Que es lo que puso Mariana el otro día. Puso, no me acuerdo bien qué número era, pero puso 7, algo así. Bueno, no era así, era X. Pónganse. Algo así creo que puso el otro día, una cosa por el estilo. Pero por ejemplo, en C o en algunos otros lenguajes, el operador módulo. Bueno, 719 módulo 2 seguro que da 1. 719 módulo 3 debe dar 2. 719 módulo 5, ahí no sé. Díganme ustedes. ¿Me dicen los restos? ¿Les rompo mucho los 500 si le pido los restos? Ok, 2 entonces del 3. ¿4 es del 5? Bueno. 4. Digamos, esa sería la forma estricta de demostrarlo. Dar todos los restos de las divisiones, mostrar que ninguna es 0. 5 la del 7, fantástico. 5 la del 17, 4 la del 13. Dieciséis la del 19. La del 11 es 4. Y la del 23, 6. Bien. Ninguno lo divide entonces. Por lo tanto, 7, 19 es primo, señoras y señores. ¿Está?
Miren qué fácil. ¡Qué fácil! Como podemos ver, para decidir si un número es primo, debemos conocer los números primos menores o iguales que la raíz cuadrada de ese número. Resulta que no existe un algoritmo de computación clásica que mejore sustancialmente la eficiencia de un método que ideó otro griego, la criba de Eratóstenes, y para hallar los números primos menores que otro número. Bueno, ¿qué hizo Eratóstenes? Hizo algo por el estilo. Vamos a suponer que Eratóstenes quiso hallar los números primos menores o iguales que 100. ¿Qué dijo Eratóstenes? Bueno, vamos a hacer una cuadrícula. No necesariamente dice una cuadrícula, podría ser otra cosa. Pero nos sirve de esta forma, para no olvidarnos de ninguno. Vamos a tachar el 1 porque el 1 no es ni primo ni compuesto. Y después vamos a ir encontrando los números primos, ¿sí?, en esta criba, en esta cuadrícula. Y vamos a ir tachando los números que son múltiplos de esos primos. Entonces, por ejemplo, el primer número que aparece es el 2, que efectivamente es primo, ¿sí? Vamos a tachar todos los números múltiplos de 2. O sea, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, etc. ¿Sí? Podríamos hacer una línea más eficiente. Se van... Todos los múltiplos de 2 no son primos porque son divisibles por 2. ¿Está? Bien, y vuelvo a repetir lo mismo. El próximo número que me voy a encontrar, estaba en el 2, es primo, el 3. Vamos a tachar todos los múltiplos de 3. El 6 ya estaba tachado, el 9, el 12 ya estaba tachado, el 15, el 21, el 27, el 33, el 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Ahí están tachados todos los múltiplos de 3. ¿Sí? Y sigue haciendo lo mismo. Vamos con lo de 5. ¿Sí? 5 es primo. ¿Sí? A 5 lo dejo así. Vamos a tachar todos los múltiplos de 5. El 10 está tachado, el 15, el 20, el 25, el 30, el 35, el 40, el 45, 50, 55, 65, 85, 95. Many unbearable hours later. Bueno, este método es lo más eficiente que tenemos por el momento. Con una computadora clásica. Con una computadora cuántica, ahí podríamos arrimar un poquito mejor. ¿Ha hecho alguien de pelote con la cuántica? Bueno, y me tomé la libertad de poner unos videitos al final